Buenos días, junto con mi compañera Lina Viviana Torres y quien les habla Natalia Celeste Torres, les vamos a explicar técnicas de titulación ácido-base, consideraciones metrológicas. Las titulaciones son un grupo de técnicas empleadas para la determinación cuantitativa de múltiples mensurandos, la trazabilidad metrológica, la detección del punto de equivalencia, la estimación de la incertidumbre de medición, entre otros. La incertidumbre es importante para diversos laboratorios, en especial los que quieren certificarse en ISO 17025 del 2017. Las principales fuentes de incertidumbre corresponden a la pureza del material de referencia, la resolución y calibración de instrumentos, el peso molecular de las especies, la cantidad de agente titulante empleado y la repetibilidad del proceso de medición. Para la metodología de este estudio se constaron de diferentes experimentos, como la estandarización de NaOH, la cual se pesaron 2 gramos de ftalato ácido de potasio sobre un vaso de precipitado de 250 mililitros. Se colocó sobre una plancha de agitación y se le adicionaron aproximadamente 130 mililitros de agua tipo 1. Para el primer modo, el vaso de precipitado con disolución MRP o el HCl se colocó sobre un platillo de balanza de resolución 0,1 miligramos. Se adicionaron 2 gotas de fenolftalina y se sumergió el electrodo de pH. Posteriormente se realizaron ediciones de la disolución de NaOH mediante dispensador manual. Para cada edición se taró la balanza y se registró la masa. Se agitó el sistema y se registraron las mediciones de pH. Para el segundo modo, el vaso de precipitado con disolución MRP o ácido clorhídrico se colocó sobre una plancha de agitación. Se adicionaron 2 gotas de fenolftalina y se sumergió el electrodo de pH y la celda de conductividad electrolítica. Paralelamente se colocó la disolución de NaOH sobre un frasco de gotero y se pesó en una balanza de 0,01 gramos de resolución, masa inicial. Y por último, para la disolución volumétrica, el vaso de precipitado con la disolución de MRP se le adicionaron 2 gotas de fenolftaleína, se sumergió en el electrodo de pH y la celda de conductividad electrolítica. La uretra se cargó y aforó con la disolución de NaOH. Se realizó una titulación volumétrica. Resultados y análisis. Todos los experimentos se realizaron por quintuplicado y las mediciones de conductividad electrolítica fueron corregidas por la respectiva dilución. En esta gráfica encontramos una curva de titulación del material de referencia primario, biftalato ácido de potasio, y su agente titulante, el hidróxido de sodio. Los volúmenes equivalen al promedio obtenido en el punto de equivalencia mediante cada uno de los sistemas de detección. En estos existe una diferencia debido al intervalo de pH que cambia de color gracias a su indicador, que en este caso fue la fenolftaleína. Esto quiere decir que según el indicador usado en la titulación, su diferencia aumentará o disminuirá. Consideraciones y suposiciones de 3 escenarios diferentes. Para el caso 1 se emplea un indicador ácido-base como lo es la fenolftaleína. El punto de inflexión de una curva es un valor de referencia VREF, así lo llamaremos. Este permite una mejor estimación de su punto de equivalencia. Se realiza una estimación del error sistemático con fenolftaleína y se calcula la diferencia entre el volumen obtenido con el uso del indicador y el volumen de referencia VREF. Por último, se determina su incertidumbre típica estándar haciendo una relación entre su error sistemático del sistema de detección y la raíz de 3, como podemos ver en la fórmula. Como resultado, encontramos que la incertidumbre típica corresponde a 0,090 mililitros y al hacer uso del método tradicional se encuentra que corresponde a 0,014 mililitros. Esto quiere decir que al aplicar la ecuación tradicional se puede llegar a subestimar la incertidumbre más de 6 veces, hecho que se correlaciona con algunos estudios. Y al aplicar la incertidumbre típica, el error de detección en función solo del instrumento de medición del agente titulante y no del error que en realidad implica hacer uso de indicadores de coloración. Para el caso 2, se emplea potenciometría. Esta gráfica es un método de la primera derivada para la estimación del punto de equivalencia en una titulación de ftalato ácido de potasio con hidróxido de sodio como agente titulante. Encontramos que VAPE es el volumen antes del punto de equivalencia, VPE es el volumen en el punto de equivalencia, VPPE es el volumen después del punto de equivalencia. Delta AT son los cambios de volumen masa del agente titulante realizados en la cercanía del punto de equivalencia. UQPF es la incertidumbre del punto final.
La subgráfica en la parte superior es la simulación de la incertidumbre en función de la resolución de la bureta para titulaciones volumétricas. Y por último, el caso 3 se emplea conductimetría. Estas gráficas son la detección del punto de equivalencia en la determinación de la concentración de hidróxido de sodio mediante titulación volumétrica. La gráfica de la izquierda, la A, es conductividad electrolítica y la B, potenciometría por el método de Gran. Se observa que la determinación de la concentración por cualquiera de los dos métodos presenta dos regiones lineales, las cuales son representadas por las siguientes fórmulas, Y1 y Y2, de tal manera que el volumen en el punto de equivalencia, VPE, viene dado por esta ecuación. Esta tabla muestra un resumen de los resultados encontrados mediante los diferentes métodos de detección. El método conductimétrico presenta una incertidumbre superior a la de los otros métodos, ya sea por la evaporación del agua durante el proceso de titulación o la variación o dispersión en la medición de conductividad electrolítica. También se observa que mediante el método de Gran se obtienen incertidumbres levemente superiores a las obtenidas mediante el método de la primera derivada. La ventaja del método de Gran es que no depende de la adición de agente titulante en las cercanías al punto de equivalencia. Existen diferencias en las concentraciones determinadas mediante cada uno de los métodos dadas por el sesgo de cada sistema de detección, pues los tres sistemas se emplearon de manera simultánea. Por otro lado, se observa que al emplear conductividad electrolítica se obtiene una concentración más baja que la determinada mediante la potenciometría, lo que indica que uno de sus dos métodos presenta un mayor sesgo. Sus métodos gravimétricos presentan la menor incertidumbre. Bueno, estas figuras muestran el porcentaje de aporte de cada una de las fuentes de las incertidumbres presentadas en la tabla anterior y que fueron evaluadas mediante volumetría y gravimetría. En estas tablas se puede observar que el aporte que hace la masa molecular del biftalato ácido de potasio y su peso de la incertidumbre son fuentes prácticamente despreciables. En esta encontramos conductividad electrolítica, pH de primera derivada y fenoftaleína con sus respectivos porcentajes. Y en esta encontramos conductividad electrolítica, pH modo 2 y pH modo 1 y sus respectivos porcentajes. Conclusiones. De los métodos de titulación ácido-base evaluados, el método gravimétrico con detección potenciométrica presentó mejores características metrológicas, pues se obtuvieron sesgos e incertidumbres menores. Esto se atribuye principalmente a las características de los instrumentos de medición de la masa y al uso del método de la primera derivada para evaluar el punto de equivalencia. Para lograr estas incertidumbres es necesario reducir las cantidades del agente titulante en la cercanía al punto de equivalencia, que es delta de AT, con el propósito de reducir el aporte de incertidumbre por error del punto de equivalencia. Encontró que el método de Grant permite obtener incertidumbres levemente superiores a la del método de la primera derivada, teniendo como ventaja que este es independiente de la delta de AT. Se propuso una nueva aproximación de la estimación de la incertidumbre del punto de equivalencia basada en la estimación del error sistemático. Con esta aproximación se observó que el aporte por el error de la detección del punto de equivalencia es una de las fuentes más significativas en los sistemas de medición evaluados. Y por último tenemos nuestra bibliografía.